Bendecidos y bienvenidos todos y todas. Estamos en este video en el que vamos a enseñar más sobre intercesión, ¿sí? Los fundamentos de nuestra autoridad, del protocolo espiritual. Y esta enseñanza es una enseñanza, la vamos a basar en el protocolo del reino de Natasha Grivich, pero también de otro libro. Ahí fue donde, fíjate, este curso a mí me activó de una manera impresionante, es de Dan Duval. Lo pagué, no sé cuánto esté ahorita, debe estar entre $100 y $150 este curso. Y es reinos y dimensiones, ¿sí? Al descubierto o desbloqueado, ¿sí? O sea, y esto de los reinos y las dimensiones fue de donde yo extraje mis enseñanzas de la estrella, de la montaña, de todas estas cosas. Los tipos de reino. Y aquí por supuesto, tenía que enseñar sobre lo que es nuestra autoridad. Y entonces fue cuando empecé a escuchar sobre el metro. Y también habla de eso Natasha Grivich. Entonces te voy a platicar un poquito. Bueno, a ver, vamos a ver acá. El metro, nuestra autoridad espiritual viene descrita y viene de manera bastante clara en 2 Corintios capítulo 10 verso 13. Este es el Bible Hub, el diccionario del Doctor Strong, y le pedí que me lo tradujera al español. ¿Qué dice? Aquí habla del metron y del ametron, ¿no? Del metro y es una porción limitada, ¿sí? Es una medida, una porción limitada. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que no debemos estar en el ametra, es decir, no debemos ser inmoderados en cómo hacemos las cosas, ¿sí? Te lo vamos a poner, digamos, de una manera más ordenada aquí, ¿no? Entonces, si estamos haciendo esto, porque cuando digo estamos, es Dios me persigue para que haga cosas y luego ustedes también me persiguen porque me mandan mensajes de hice esta oración y estoy intercediendo por África y me dicen esas cosas y yo me preocupo porque, bueno, yo viví en África. Creo que les he contado que yo viví en África y cuando regresé, no, 2 años no conseguí yo empleo. Es que las cosas espiritualmente en África están fuertes. Bueno, entonces ponerte a interceder por países africanos o ponerte a interceder incluso por tu propia nación, tienes que hacerlo con una cierta autoridad. Si no tienes autoridad sobre África, si no tienes autoridad sobre ciertos lugares, es mejor no meterse, o sea, no hacer cosas fuera de la instrucción de Dios, no meterse o esperar a crecer en autoridad espiritual para poder tener ese sacerdocio sobre esa región o sobre una institución. Vamos a hablar de esto. Me voy a esconder aquí tantito para que veas la enseñanza. Sí, entonces, vamos a empezar con esta que creo que hice 5 enseñanzas y las estamos apenas grabando aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu esfera? ¿Cuál es el principio de autoridad sobre las distintas esferas de influencia? Todos como creyentes tenemos una esfera de influencia, un territorio espiritual y natural donde nos ha autorizado Dios para ejercer dominio, gobierno y servicio. Una esfera de influencia, de autoridad, puede incluir desde luego tu propio cuerpo, hay excepciones, ¿verdad? Pero bueno, tu hogar, tus hijos, tu trabajo o incluso una comunidad, una ciudad o una nación conforme vas, primero, cumpliendo tu diseño y asignación divina y como vas creciendo en autoridad espiritual, ¿vale? O sea, aún sobre tus hijos no siempre vas a tener autoridad. ¿Por qué? Y te puedo contar historias. Voy a contar una historia rapidísima es un apóstol, Terry Mice. Terry Mice ya está viudo, se volvió a casar, en fin, un día nos visitó pero hace como 20 años, en la congregación y nos contó esta historia en la congregación. No le he escuchado yo esta historia en ningún video a Terry Mice,
pero sí se lo escuché porque además acababa de suceder. Su hijo había muerto en un accidente de casa. ¿Era de casa o era... fue a cazar. Si se mató en un accidente automovilístico de casa, creo que fue un accidente automovilístico en un viaje en el que había ido a cazar venados. Es que me estoy tratando de acordar. Bueno, ¿qué había pasado? Él le había dicho a su hijo, por favor, no vayas a cazar. Y su hijo le dijo, no, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a ir contigo y mi mamá que a pasar la Navidad con ustedes. Mira, no es mala idea pasar Navidad con tus padres, la verdad, ¿eh? Total que desobedeció, le dijo tres veces Terry Mice le dijo a su hijo, no te vayas a tu viaje de casa con tus amigos, por favor, yo siento muy fuerte que no debes hacer eso. Y su hijo lo desoyó, lo desobedeció y se fue. Y creo que tuvo un accidente. El caso es que en ese viaje se murió. Y cuando él fue con Dios, le preguntó, Señor, ¿por qué si es mi hijo y está bajo mi autoridad? Y tú me has llamado al reino, me has llamado al ministerio, a las naciones, he visto milagros. ¿Cómo es posible que mi hijo se muera en un accidente? Y le dijo Dios, bueno, porque tu hijo te desobedeció, no reconoció tu autoridad, pero yo tenía autoridad sobre él. Pues sí, pero ya no tanta porque tu hijo ya no vivía contigo. Entonces, cuando los hijos ya no viven con los padres pierden autoridad sobre de ellos. Ellos ya asumen autoridad sobre sus propias vidas y aún el capricho pueden llegar de irse. Eso ya era capricho, irse de casa cuando el padre le había, sabiendo que su papá era un hombre de Dios, lo desoye. Entonces, se los digo a los papás y a las mamás porque es importante que lo sepan. No tenemos autoridad completa sobre nuestros hijos. Cuando son chiquitos, sí. Viven en tu casa, son chiquitos. Claro que puedes tener autoridad sobre de ellos, sobre sus cuerpos, reprender enfermedades, sin problema. Sobre tu trabajo, pues también depende qué autoridad tengas en el trabajo. Y fíjate, autoridad espiritual, ¿eh? Porque hay gente que ha enderezado negocios que ni siquiera son suyos, pero ellos han sido trabajadores fieles y por ser fieles trabajadores en una empresa que no es de ellos, han sacado adelante a la empresa de rodillas, ¿eh? Pidiéndole a Dios. Pero también puede Dios darnos autoridad sobre una comunidad, una ciudad, una nación de acuerdo al diseño divino y asignación divina que Él tenga sobre nosotros, que nos haya puesto, pero también que tanto la obedezcamos, ¿no? Entonces, tu esfera de influencia espiritual y natural representa el campo donde Dios te ha delegado autoridad, es decir, esa autoridad de Dios que ha sido delegada hacia ti en su nombre. Y si operas fuera de estos límites y de esta esfera de influencia que Dios te dio, pues estaríamos violando el protocolo espiritual y nos estamos metiendo en problemas muy serios, porque entonces el lado del oscuro, las entidades, las potestades, las autoridades, reinos, tronos, dominios, todas esas cosas de las que habla Pablo, es que vienen en contra nuestra y dicen, pero si se salió de su límite de autoridad, puedo hacer con esta persona lo que quiera. Entonces, protégete. ¿Cómo lo hacemos? Orando, tienes más autoridad espiritual entre más oras, entre más te pegas con Dios, entre más cerca estás del trono de Dios, más autoridad del trono vas a tener, ¿sí? Entonces, este es un fundamento bíblico que, como veíamos en el Bible Gateway, la medida de la que habla segunda de Corintios 10:13 es el metron y dice, pero nosotros, dice Pablo, no nos gloriaremos desmedidamente, es decir, a metros, sino conforme a la medida de la esfera, es decir, el metron, que Dios nos asignó una esfera que llega hasta ustedes, ¿sí? Entonces aquí Pablo estamos viendo que nos está diciendo que no todos tenemos la misma medida de autoridad, no todos tenemos la misma responsabilidad, sino que Dios le asigna a cada uno de nosotros un metron, que en griego significa medida, porción o una esfera limitada de influencia. Y este metron representa
el campo de asignación espiritual que nos corresponde por diseño divino. Algunos tienen autoridad sobre una familia, sobre un barrio, otros sobre una ciudad, sobre una empresa, sobre una nación, otros sobre una causa o grupo de personas. Y todos recibimos nuestro metron como una comisión específica del reino. Ahora, por ejemplo, he sabido yo, bueno, estuve viendo ahora a Benny Hinn que fue a la Southwest Believers Convention con Kenneth Copeland y él estaba hablando que lo había invitado este año la primera dama de Nigeria. Y la primera dama de Uganda se había enterado y dijo, yo quiero que vengas y hagas una cruzada como la que hiciste en Nigeria. Entonces, ¿ves? Esa es la autoridad de una primera dama africana que manda llamar a un apóstol, a un evangelista como es Benny Hinn, y lo mandan llamar. Y es muy importante que lo hayan mandado llamar, porque si no, él no podría ir así nada más porque le da la gana orar por países africanos. Y ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, nuestra autoridad es nuestro metron, aquí en griego, metron, ¿sí? Somos hijos de Dios, pero también somos embajadores del reino. Entonces, nuestra autoridad viene directa del reino al que pertenecemos, es decir, el reino de nuestro Dios. Por lo tanto, el patrón, el que nos dice qué hacemos es Dios. Mm. O lo puse aquí menos fuerte, ¿verdad? Nuestra autoridad se ejerce dentro del marco que el Padre nos ha establecido. Si intentamos operar fuera de este ámbito sin la debida cobertura o la alianza con quienes sí tienen autoridad en una región, nos exponemos a ataques o fracasos espirituales. En el caso de Benny Hinn, lo están invitando las primeras damas de estas naciones y además está en alianza, en vínculo, ¿sí? Con un montón de intercesores, de pastores, de apóstoles de esas regiones, ¿sí? O sea, sí lo invita la primera dama, pero lo reciben 50, 100 pastores de Kenia o de Uganda. Entonces, mira, si Dios te asigna un campo de ministerio en tu ciudad, esa es tu esfera legítima. Pero como en el caso de Benijín, en este caso que estoy platicando, si viajas a otra región o nación, debes entrar en asociación con alguien que tenga autoridad delegada por Dios en ese lugar. Esa persona sería tu puerta de acceso, es decir, y tu cobertura legal para tu operación espiritual en ese lugar. ¿Sí? Ellos son quienes te abren la puerta y esa asociación te permite la correcta alineación con el cielo. Por eso es que nos necesitamos unos a otros, o sea, por eso es que somos un cuerpo, no somos una mano, un dedo, un ojo, o sea, somos el cuerpo de Cristo. Entonces ves que el reino de Dios opera en orden y conexión y nadie funciona de manera independiente. O sea, necesitamos hacer eso, ¿no? Y aquí te puse esta imagen que es, bueno, queremos queremos orar por África. Y esto es un caso real de una hermana que me escribió un comentario en el canal que me dice, y es que yo estoy orando por África. Y yo, bueno, pues nada más ten cuidado de que estás intercediendo, por qué nación y todo, porque hay entidades en esos lugares y hay que tener precaución, sabiduría, prudencia y sobre todo guía del Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere que operemos como reyes y sacerdotes en un reino, pero luego necesitamos crecer de lo que somos hasta la imagen que Dios tiene de nosotros, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo personal de Natasha Grivich, ¿sí? Dice, en mi propia vida, en este libro que les conté del protocolo, dice Natasha Grivich, yo no viajo a ningún lugar extranjero para ministrar, ni para enseñar, ni hacer la obra del reino, sin una invitación de alguien que tenga autoridad local dada por Dios en esa región, ¿sí? Y eso demuestra respeto al principio del metron, reconocer los límites y honrar la autoridad existente para mantener el orden del cielo en la tierra. Cuando actuamos dentro de nuestro metron, el poder fluye y los resultados son visibles y el cielo puede respaldar nuestras acciones en vez de estar haciendo intercesiones a veces
no es que sea malo interceder, es nada más hay que saber cómo, porque si no vienen aquí las entidades que dicen, pero si yo soy la reina de este lugarcito, ¿y por qué te metiste a mi ámbito de autoridad? Y te pican, ¿sí? Y mira, por ejemplo, te puedo contar, bueno, te voy a contar, no le pedí permiso a este hombre, pero me escribió un hombre y me dijo, es que está adorando por usted. A ver, ahorita me dice, pero cuando oro por usted, de repente oro por usted y aparecen polillas color crema. Y cuando oro por mi familia, luego aparecen moscas y polillas negras. Y yo, bueno, pues eso es, o sea, no necesariamente tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con lo que está sucediendo en el territorio donde él está, ¿sí? Y entonces ahí lo que hay que hacer también, y se los he dicho, tu casa, tu territorio así inmediato, tu esfera de influencia, también es un ámbito espiritual que necesita ser limpiado. Es decir, así como te digo, hay que limpiar las líneas de sangre y limpiarnos a través de arrepentimiento de las iniquidades, de los pecados que hemos cometido, que hemos heredado, pues igualmente el territorio donde vivimos y moramos está plagado de la consecuencia del pecado y de la iniquidad, y hay que limpiar el territorio para que el territorio colabore con nosotros en nuestra intercesión por nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra colonia, ¿sí? En México le decimos colonia a los barrios. Entonces, debes caminar tu barrio y pedir perdón de lo que sientas que han sido los pecados que se han cometido allí. ¿Los has cometido tú? Pues no, pero a lo mejor tú no cometiste esos pecados, a lo mejor tú no hiciste brujería en ese barrio, pero pide perdón. Eso siempre sucede en los barrios. Pide perdón con arrepentimiento identificativo para que la tierra colabore más contigo. Lo mismo sucede con una empresa, con un negocio, con una institución donde trabajes. Mm. Luego, Dios es quien nos asigna nuestras esferas según su soberanía. Es decir, ¿te va a dar la esfera que tú quieres? No necesariamente, te va a dar la que Él quiera. Y no se trata de si tú eres más importante que alguien, sino de si eres más obediente que alguien. Yo conozco historias en donde les han quitado ministerios a una persona por no ser fiel con ese ministerio y dárselo a otra, ¿sí? Y entonces se les da la autoridad a otras personas porque hay quien no la quiere agarrar, de veras no la quieren agarrar. Entonces, a unos Dios les da autoridad sobre naciones, a otros sobre ciudades, a otros sobre empresas, a otros sobre familias o comunidades específicas. Cada metro, cada esfera de autoridad tiene igual valor ante Dios. Solo porque Dios te puso autoridad solamente sobre tu barrio, no quiere decir que en el reino eres menos importante que a quien Dios puso sobre una ciudad o sobre una nación, ¿sí? Y el reino se expande cuando cada uno cumple fielmente la parte que Dios le dio, ¿sí? Y entonces Dios te eleva de esta figurita a esta figurota, ¿sí? Espiritualmente, o sea, a lo mejor eres así en tu familia o a lo mejor eres así en tu ciudad. Lo importante es cumplir con Dios, con lo que Él te dé. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fiel en lo poco para tener autoridad en lo mucho. Entonces, siempre nos va a empezar Diosito a dar autoridad en lo poco para ir dándonos incrementándonos, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando decimos por primera vez, Señor Jesús, te reconozco como Señor y Salvador, pues todavía no tenemos autoridad plena sobre toda nuestra esfera de influencia. Dios esta la va ampliando gradualmente conforme demostramos que la palabra aquí clave es fidelidad en lo que ya se nos ha confiado. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de Natasha Grivich. No le vas a dar a tu hijo de 12 años las llaves del auto, pero sí a tu hijo de 18 que ha aprendido a conducir y ha mostrado madurez, ¿verdad? Así también Dios nos confía mayor autoridad conforme maduramos espiritualmente. Y aquí dice en Mateo 25, 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si decías
aumentar, incrementar tu esfera de influencia, tu autoridad espiritual, debes comenzar gobernando bien lo que ya está dentro de ella. Y aquí hay gente a la que no le va a encantar esto que voy a decir, pero empecemos por nuestro cuerpo, ¿sí? Debemos estar en disciplina y en santidad, en nuestras emociones, tener dominio propio, no estar enojándonos y diciendo groserías todo el tiempo y maldiciendo y todas estas cosas. En nuestra familia, con liderazgo espiritual, con amor, en nuestras finanzas, con mayordomía y en el ministerio que Dios te haya dado. Por cierto, puede ser tu familia, puede ser tu ministerio, con fidelidad y excelencia. Entonces, esta es la primera parte de varias. ¿Cuántas tengo? Sí, pero esa es la 2, la 3, ya no sé cuántas hice, la 4, 5, creo que son 5, yo creo que son más. Uy, aquí nos vamos a echar semanas de aquí a las 6. Ok, de aquí a enero vamos a enseñar eh, sobre intercesión, sobre cómo ir creciendo en autoridad para interceder mejor por aquellas cosas que Dios nos va dando que oremos. Entonces, coméntame qué piensas. Estamos haciendo esta serie para las personas que les gusta orar, que son intercesores y que desean hacerlo con mayor conocimiento. Muchas bendiciones y nos vemos. Te veo en este video que te pongo aquí.